verso 36 al 39. Desde luego, hoy en la mañana estuvimos compartiendo esta enseñanza bíblica y la razón por la que quiero compartirla en la noche es porque el domingo que viene la voy a concluir con otro tema más de Hechos, y sobre todo hablando sobre el trabajo del Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras, Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Esta narrativa de Lucas presenta tres elementos históricos muy importantes. El primero de ellos es la venida del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. El segundo de ellos, obviamente, es el primer sermón de Pedro, como resultado de haber sido lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo hablar de Pedro antes de la plenitud del Espíritu Santo y hablar de Pedro después de la plenitud del Espíritu Santo. Desde luego, en esta ocasión, Lucas va a hablar de Pedro luego de haber sido lleno del Espíritu Santo. Y luego de esto, obviamente, el próximo elemento histórico que presenta Lucas en este capítulo es la conversión de 3,000 personas a la fe cristiana como resultado de la experiencia vivida en aquel lugar, puesto que lo que allí sucedió era una experiencia de total desconocimiento para los judíos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Lucas hace esta narrativa a un hombre que es gentil? Y desde luego, ¿por qué Lucas trae toda esta experiencia de vivencias con el Espíritu Santo de la iglesia primitiva a la vida de un hombre que no está vinculado a la iglesia primitiva? La respuesta que uno puede encontrar a través de ello es la siguiente. Número uno, porque para Lucas la llegada del Espíritu Santo a la vida de los cristianos de la iglesia primitiva demarca el sello de garantía de la presencia de Jesucristo sobre la vida de los creyentes. Si hoy la iglesia, y usted y yo como cristianos, podemos afirmar que Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida,
es como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si hoy nosotros como creyentes podemos estar seguros que Dios no nos abandona, que Dios no nos desampara, que Dios no nos deja huérfanos, es precisamente como resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano, hombre y mujer. Y desde luego, para Lucas también es importante resaltarle a Teófilos que este es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a la humanidad. Una promesa donde se dice que todo hombre y toda mujer que ha sido llamado por Dios a la salvación vivirá inmerso en la persona del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 19 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La pregunta es la siguiente: ¿de qué sello está hablando aquí Pablo a Timoteo? ¿Cuál es el sello que, dice él, hace que nosotros seamos conocidos por Dios? Note bien lo próximo que dice: conoce el Señor ¿a quién? Conoce el Señor a los suyos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice que hace que todo hombre y toda mujer que sirve a Dios sea conocido por Dios? Pues desde luego, el término sello aquí, teniendo este sello, significa, implica la presencia del Espíritu Santo. Todo hombre y toda mujer que ha venido a la experiencia de la vida cristiana y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ha vivido la experiencia hermosa de ser visitado por el Espíritu Santo. Ahora, en Lucas capítulo 24 y verso 49, dice aquí el evangelista: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Note bien que para Lucas la experiencia con el Espíritu Santo es el resultado del cumplimiento de una promesa. Que desde luego en Lucas comienza entre los judíos, pero no es una promesa que se limita solo a cristianos judíos. Es una promesa que trascenderá y que afectará la vida y la experiencia de todo hombre y de toda mujer cristiana. Porque desde luego, lo que afirma la vida de la iglesia como una iglesia en una dimensión de poder y de autoridad es precisamente la presencia del Espíritu Santo en medio de los cristianos. Si vemos Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 1, el versículo 8, encontraremos que dice: pero recibiréis poder, es decir, recibiréis lo que les fue prometido cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Claro, el término aquí, testigos, probablemente no sea del todo entendido por nosotros, por la cosmovisión que tenemos del testigo. Pero sin embargo, en documentos antiguos el término no es testigo, el término es márturos. Me seréis márturos, es decir, me seréis mártires, tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que plantea Lucas cuando recuerda esto a Teófilos? Está planteando
que como resultado del Espíritu Santo a la vida del cristiano adviene una dimensión de poder y de autoridad capaz de desafiar hasta el martirio por causa de la fe en el Señor Jesús. Es decir, como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, la cosmovisión cristiana es totalmente distinta a la cosmovisión del hombre secular, del hombre que no vive en la dimensión del Espíritu Santo. La forma de interpretar la vida de un hombre cristiano, de una mujer cristiana, es totalmente distinto a la forma en que el hombre que no tiene a Dios interpreta la vida. Mire, yo les compartía esta mañana a los hermanos una experiencia que yo personalmente viví. Mire cómo un hombre lleno del Espíritu Santo puede interpretar las circunstancias de la vida de manera distinta. Yo fui a visitar a un querido pastor al hospital. Le habían amputado una pierna. Y cuando yo llegué al hospital, desde luego yo iba atribulado, porque quería ser empático, quería ser solidario con este anciano pastor. Cuando yo entré a la habitación, él me miró y me dice: Moisés, acércate, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Yo le dije: yo estoy muy bien. ¿Cómo está usted, reverendo? Desde luego, a él le habían amputado una pierna. Y me dice: yo estoy feliz de la vida, chico. Acabo de mandar adelante para el cielo una pierna. Y Lucas está diciendo que como resultado de la presencia del Espíritu Santo a la vida del creyente adviene una dimensión de poder y de autoridad capaz de reinterpretar las circunstancias de la vida y desafiarlas, si es posible, hasta el martirio. Porque desde luego no puede ser una persona ausente del Espíritu Santo la que pueda decir esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiene que estar inmerso dentro del Espíritu para poder decir: si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo la que puede decir: porque esta leve y momentánea tribulación producirá en mí un cada vez más excelente peso de gloria. O sea, no puede ser el hombre común el que diga estas cosas. Tiene que ser el hombre y la mujer que ha vivido una experiencia de plenitud con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7 y versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de ¿quién? Ahora, ¿quieres saber cuándo Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús? Cuando lo estaban enterrando a pedradas. No era cuando metió la mano en el buzón y sacó el cheque del Seguro Social. No fue cuando le dijeron que se había ganado un carro. No, es cuando está recibiendo pedradas. Su cuerpo está siendo lapidado, pero la capacitación que da el Espíritu Santo a la vida del creyente puede ver cosas extraordinarias de Dios en medio de circunstancias difíciles. Ahora, ¿por qué Lucas le comunica esto a Teófilo? Porque le está diciendo: donde mejor se vive es en la vida cristiana, y donde mejor se disfruta es en la experiencia, en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, ¿es importante la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre y de la mujer que sirve a Dios? Claro que sí. ¿Cómo dice la Biblia fue el inicio del ministerio de Juan el Bautista? Si miramos Lucas capítulo 1 y versículo 15, dice la Escritura: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será ¿qué? Será lleno del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia plantea que el inicio del ministerio de Juan el Bautista fue el inicio de un ministerio lleno
del Espíritu Santo. Ahora, lo que es extraordinario es que también dice lo mismo con respecto a Jesús. Note bien que la plenitud de autoridad de Jesús, según Lucas, no es porque se llama Jesús, es porque fue lleno también del Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas capítulo 4 y versículo 1. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es decir, donde Jesús le dio la tunda. ¿Ustedes entienden esa palabra? Donde Jesús le dio la tunda más grande a Satanás fue en el desierto. De hecho, Satanás entendía perfectamente que este Jesús era el sustituto, era el que iba a sustituir a Adán. Y desde luego, como resultado de ello, dice la Escritura que Satanás llegó al desierto con una sola agenda, pensando que si había destruido a Adán en el huerto del Edén, ahora le sería fácil destruir a Jesús en un desierto. Pero lo que hacía la diferencia no era el lugar, lo que hacía la diferencia era la vivencia. Adán estaba en el Edén, pero estaba ausente de presencia del Espíritu Santo. Jesús estaba en el desierto 40 días sin comer, 40 días sin beber agua, 40 días que lo llevaron precisamente a una experiencia de debilitamiento físico, pero la diferencia es que estaba lleno del Espíritu Santo. Y Satanás se equivocó. Siempre se equivocará cuando se meta con la vida de un hombre y de una mujer lleno del Espíritu Santo. Ahora, por el otro lado, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo fue el inicio de los primeros cristianos? Pues en Hechos capítulo 2 y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, en toda dimensión de la vida de la iglesia. Desde el principio mismo de Juan el Bautista, que fue el precursor, desde el momento mismo de Jesús, que es el Salvador, desde el momento mismo del inicio de la iglesia, que es la representante del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, en todas esas dimensiones, la plenitud del Espíritu Santo jugaba un papel importantísimo para la vida de los cristianos. Como dice la Biblia, fue el inicio de la primera familia gentil. Si miramos Hechos capítulo 4 y versículo 31, a mí me encanta este caso. Y le voy a decir por qué me encanta este caso. Porque este caso fue al revés del caso de Pentecostés. En Pentecostés, primero hubo que creer. Segundo, hubo que ser bautizado. Y luego recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Y eso es parte de una doctrina fundamental de la vida de la iglesia y de una facción enormísima de cristianos. Pero en el caso que les voy a leer ahora, el proceso fue al revés, fue distinto. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo sin haberse convertido. Y fueron llenos del Espíritu Santo sin haberse bautizado. Lo que implica entonces es que lo que es importante para la vida de un creyente no es disponerse a entender bien teológicamente el trabajo del Espíritu Santo. Lo que es importante para la vida de un creyente es adentrarse bien a la obra del Espíritu Santo. De hecho, la experiencia de un hombre y de una mujer cristiano no debe ser pensando si tiene al Espíritu Santo. La experiencia de un hombre y de una mujer debe ser si está inmerso dentro del Espíritu Santo.
Lo que es importante, óigame, porque fíjese bien que en las Sagradas Escrituras se plantea con perfecta claridad que el Espíritu Santo es promesa cumplida de Dios para la vida de todos los cristianos. Y si es promesa de Dios cumplida para la vida de todos los cristianos, entonces todos los cristianos han vivido una experiencia ya con el Espíritu Santo. Ahora lo importante es, ¿sabe qué? Intimar en la relación con el Espíritu Santo. Crecer en la relación con el Espíritu Santo. Desarrollar interés por la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pretende entonces Lucas comunicarle a Teófilos? ¿Que se convierta nada más? ¿Que se haga cristiano? No. Lucas pretende comunicarle a Teófilo que además de ser cristiano, es importante que su vida sea llena del Espíritu Santo. Lucas lo que pretende es hacerle entender a Teófilo que si bien es cierto, es maravilloso, es glorioso recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Oiga, no es solamente suficiente tal experiencia, es necesaria una vida de intimidad con el Espíritu Santo. El viernes en la noche tuve la oportunidad de compartir un buen rato con los jóvenes de la iglesia. Casi hasta las 12 de la noche. Algunos me acorralaron y no me dejaron ir. Y uno de ellos me preguntó, me dijo, ¿y cómo yo puedo crecer más en la dimensión del Espíritu Santo? ¿Y cómo yo puedo crecer más en las cosas espirituales? Y desde luego, al rato de estar compartiendo conceptos e ideas teológicas, le dije, vamos a hacer una analogía. Vamos a hacer una analogía. Antes de mis 16 años, yo había oído hablar de los Volki, pero no me interesaban los Volki. Ni los veía tampoco. Pero a la edad de 16 años, yo junté 300 pesitos y me compré un Volki. De hecho, cuando lo fui a comprar, el dueño del Volki me dijo, lo doy en 300 pesos porque no es nuevo. Y de hecho, si te lo vas a llevar tú mismo en la calle, no tiene asiento. Y me sacó una lata de galletas sultanas y me dijo, si quieres te montas en esto y arrancas por ahí, me dan los chavos y te vas a quedar. Y desde luego, yo me monté en la lata de galletas sultanas, metí el pie en el cloche, puse el cambio y arranqué y me fui. Llegué a mi casa y empecé entonces a arreglar mi carrito. Pero no solamente me interesé por arreglarlo, me interesé por saber de los Volki. Me interesé por conocer la filosofía política del Volki, porque en el Volki hay filosofía política. Me interesé en conocer el propósito dentro del marco de esa filosofía política, por qué se había creado el Volki. Empecé a interesarme, óigame, por todo ese elemento mecánico del Volki. Y cuando logré atemperar dentro de mi presupuesto el carrito, salí a la calle con él. ¿Y sabe qué descubrí? Que muchos Volkis había. Por primera vez veía Volkis a la derecha y a la izquierda. Por primera vez veía un Volki estacionado frente al mío y otro detrás de mí. En la medida en que me interesé por los Volkis, entonces empecé a descubrir que había gente que tenía, de hecho, habían personas que tenían hasta más de 100 Volkis. En la medida en que nos interesamos por algo, empezamos a ver más.
lo empezamos a descubrir. Desde luego, cuando alguien se me acerca y me dice, yo quisiera tener experiencias espirituales, pues ya necesariamente si quieres tener experiencias espirituales, lo que tienes que caminar es en dirección hacia el Espíritu. Si caminas en dirección hacia el Espíritu, de seguro se cumplirá en ti lo que dice la Escritura. La Biblia dice que el que siembra para el Espíritu, ¿qué hace? Cosecha dentro del Espíritu. El que vive en la dimensión del Espíritu interpreta las cosas espirituales. Así es que cuando Lucas le escribe a Teófilo este documento del libro de los Hechos, le quiere comunicar a Teófilo ya necesariamente que la experiencia con el Espíritu Santo es un derecho de todo cristiano, de toda cristiana nacido de nuevo. Oiga bien lo que dije, no es un privilegio, es un derecho. No es una oportunidad, es un derecho. Todo hombre y toda mujer nacido de nuevo tiene derecho a intimar con el Espíritu Santo que ha venido a ser morada en él. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 40, note bien, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, Lucas le dice a Teófilo, de la única manera que un ser humano puede vivir en una dimensión distinta dentro de esta generación en la que vive, es siendo lleno del Espíritu Santo. Así es que, a la luz de lo que Lucas comunica, ¿quiénes pueden vivir esta experiencia? Porque esta experiencia la pueden vivir todos los cristianos. Lucas comienza diciendo que primero la vivieron 120 judíos, Hechos 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Luego dice que la experiencia trascendió de los judíos hacia los gentiles. Hechos 10, 44 al 46. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, fíjese qué dato interesante. Para Lucas, el Espíritu Santo ha venido para ministrar al corazón de judíos y para ministrar al corazón de gentiles en la medida en que experimentan el nuevo nacimiento. Pero había una comunidad en Jerusalén, una comunidad marginada, una comunidad a quienes los judíos le negaban el derecho de entrar a la sinagoga. Una comunidad a quienes los judíos le negaban el derecho de sacrificar en el altar del templo. Una comunidad a quienes los judíos le negaban todo tipo de experiencia de relación con Dios. Se llamaban los samaritanos. Pero mire lo interesante. Como para Lucas la tesis es que el Espíritu Santo es para todos, entonces el planteamiento histórico tiene que ser abarcador, tiene que ser inclusivo. ¿Y sabe lo que hace Lucas? Le narra a Teófilo también lo que sucedió en la vida de los samaritanos con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8 y versículo 17 dice la Escritura, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir entonces toda esta información bíblica a Teófilos? Que la experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia para todos. Para todos. Y si es una experiencia para todos,
¿por qué no procurar vivir sometidos por completo al Espíritu Santo? ¿Por qué no permitir que el Espíritu Santo sea el que ministre en nuestras vidas? ¿Por qué no permitir que sea el Espíritu Santo el que nos dirija? Dice la Escritura que Él nos dirigirá a toda justicia y a toda verdad. ¿Por qué no permitir que sea el Espíritu Santo el que nos instruya, el que nos guíe? ¿Por qué no permitir que el Espíritu Santo nos redarguya de aquello que no agrada a Dios? ¿Por qué no permitir que el Espíritu Santo, dado el caso de que las Escrituras presentan que Él es el responsable de conducirnos en nuestro peregrinar de vida cristiana hasta el día glorioso de presentarnos ante la presencia del Señor? ¿Por qué entonces no procurar vivir sometidos por completo al Espíritu Santo? David du Plessis es probablemente el hombre que mayor responsabilidad tuvo con el avivamiento de la década del 20. A mediados del siglo XX hubo un extraordinario avivamiento y David du Plessis jugó un papel importantísimo dentro de ese proceso. De hecho, tan importante fue su proceso que recibió en su casa una carta del Vaticano, donde el Papa Juan XXIII lo invitaba para que viniera a la Basílica de San Pedro y le hablara al cuerpo cardenalicio sobre la obra del Espíritu Santo. Este hombre tiene un papel de relevancia sobre el avivamiento del siglo XX, como muy pocos tal vez puedan tener. Ahora, él cuenta en su libro que en una ocasión fue entrevistado por 21 obispos y los religiosos le hicieron una pregunta. Señor du Plessis, usted predica lo mismo que nosotros predicamos. Lee la misma Biblia que nosotros leímos. Utiliza los mismos textos que nosotros utilizamos. Pero ¿qué diferencia hay entre usted y nosotros? Porque a usted lo estamos escuchando decir lo mismo que siempre nosotros hemos dicho. La única diferencia es que usted lo está diciendo y a nosotros nos está entusiasmando. En nosotros hay una experiencia con lo que usted está diciendo que nos revoluciona. ¿Qué es lo que usted tiene que nosotros no tenemos? Y David du Plessis, que había venido de la tierra donde los hombres usan falda y se había radicado en Texas, les dijo a los 21 obispos lo siguiente: vivo en Texas y todos los fines de semana me monto en mi auto y voy a un mercado y compro media ternera y la llevo a mi casa. Abro el refrigerador y meto la ternera en el refrigerador. Cuando está la ternera en el refrigerador congelada, ustedes saben que lo que hay allí es una ternera congelada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo predico en caliente y ustedes predican en frío. Pero ¿cómo que usted explique eso mejor? Entonces él les dice: si yo los llevo a ustedes 21 obispos a mi casa y los siento sobre la mesa y les pregunto, a ver, díganme las propiedades alimenticias que tiene una ternera, yo estoy seguro que ustedes empezarán a hablarme de las proteínas, me empezarán a hablar de las vitaminas, me empezarán a hablar de lo necesario que es para el cuerpo el poder comerse una ternera.
Pero si yo se las saco del refrigerador, congelada, y se las pongo sobre la mesa, ¿ustedes las disfrutarían? ¿Comerían de ella? Tienen todo el conocimiento de la alimentación que puede producir, pero no estarían motivados a comerla porque llana y sencillamente la ternera está congelada. Pero si ahora yo agarro la ternera y llamo a mi esposa y le digo, prepárale la ternera a los obispos que tienen hambre, y ella se mete a la cocina y adoba la ternera y prepara la ternera y comienza a hacer un fricasé, yo le aseguro que a la hora el olor de la ternera empezará a revolucionarlos. Por eso les estoy diciendo, ustedes usarán los mismos textos, utilizarán la misma Biblia, dirán lo mismo, pero la única diferencia es que no es lo mismo hablar sobre la realidad del Espíritu Santo que vivir en intimidad con el Espíritu Santo. No es lo mismo. Y el gran desafío que la iglesia del siglo XXI tiene es entender con perfecta claridad lo importante que es intimar con el Espíritu Santo. Mire, el doctor Mackay, en la década del 60, siendo presidente de la Universidad de Princeton, usual en las graduaciones, le tocó el turno para emitir su discurso como presidente de la universidad a los graduados. Y en aquella ocasión él decidió dar un discurso evangélico. Era el presidente de la universidad. Y dentro del discurso que dio a aquellos hombres y aquellas mujeres que se graduaban de la Universidad de Princeton, él les dijo estas palabras: los cristianos necesitamos resolver de manera inmediata qué queremos ser. Si un monumento a la memoria de Dios o un instrumento de su poder viviente. Con eso cerró su discurso. Los cristianos necesitamos resolver qué queremos ser. Si un monumento a la memoria de Dios o un instrumento de su poder viviente. Desde luego, si nosotros como cristianos determinamos ser un monumento a la memoria de Dios, estamos en el perfecto derecho a escogerlo. Pero siendo un monumento a la memoria de Dios, simplemente se evocará el recuerdo, simplemente se evocará el pasado. Sobre el presente y el futuro no se podrá decir absolutamente nada. Un monumento de Simón Bolívar hablará de sus hazañas del pasado, pero no puede hablar de ninguna hazaña del presente. Ni puede prometer ninguna hazaña para el futuro. Tú y yo como cristianos podemos determinar ser un monumento a la memoria de Dios. Bueno, por aquí alguna vez pasó Dios. Pero tú y yo también podemos determinar convertirnos en un instrumento de su poder viviente. Tú y yo podemos determinar y afirmar en la experiencia de la vida cristiana que así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, tú y yo como cristianos llenos del Espíritu Santo podemos evidenciar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando somos ese instrumento de poder, de su poder viviente, nuestra vida
entra en una dimensión totalmente extraordinaria. Lucas ahora le va a compartir a Teófilo lo siguiente. En Hechos capítulo 4 y versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero ella ha venido a ser la principal cabeza de la nueva. Lo que esto quiere decir es que la puerta para vivir en una dimensión del Espíritu es Jesucristo. Y todo hombre y toda mujer que sirve a Dios sabe que la obra de este tiempo es la obra del Espíritu Santo. Ahora, note bien, cuando somos instrumentos de su poder viviente, lo que acontece en la vida del cristiano, lo que acontece en la vida de la cristiana. Mire que yo dije ahorita que como resultado de la presencia del Espíritu Santo, el cristiano, hombre y mujer, vive en una dimensión tal que es capaz de desafiar hasta el martirio. Ahora, mire lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 4 y versículo 31. Dice Lucas: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban ¿con qué? Hablaban con denuedo. Una palabra clave para ser instrumentos del poder viviente del Espíritu Santo: denuedo. En el 13:46, mire cómo dice: entonces Pablo y Bernabé, ¿hablando con qué? Hablando con denuedo. En el 14 y verso 3, mire cómo dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, ¿hablando con qué? Hablando con denuedo. En el 19:8, mire cómo dice: y entrando Pablo en la sinagoga, ¿habló con qué? Habló con denuedo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2, mire cómo dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos ¿qué? Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, ¿qué necesitamos clarificar? ¿Qué significa denuedo? ¿Qué significa denuedo? Pues ¿sabe lo que significa denuedo? Denuedo significa pasión intrépida como resultado de la convicción de saber que vivimos bajo el Espíritu Santo. Eso es denuedo. Denuedo es una pasión que nos lleva a la intrepidez como resultado de una profunda convicción de saber que vivimos bajo la fuerza del Espíritu Santo. Denuedo es saber que si Dios está conmigo, nadie podrá estar en contra mía. Denuedo es saber que a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Denuedo es saber y entender que la experiencia de la vida cristiana, si bien es cierto, hay sufrimientos, hay congoja, hay dolor, hay malestares a la vida, el hombre de Dios y la mujer de Dios ha sido llamado para vivir de gloria en gloria. Denuedo es afirmar que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Cuando el hombre y la mujer es lleno del Espíritu Santo, hay una transformación en su carácter que le lleva a vivir en una pasión profunda de Dios. Y como resultado de esa pasión profunda de Dios, le encantará compartir cómo fue salvado, cómo fue sanado, cómo fue restaurado por el poder del Espíritu Santo. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que abandonar fe o hay que abandonar iglesia.
Porque los dones del Espíritu Santo son una gracia incondicional. La Biblia dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. A la luz de lo que estamos planteando en esta noche, hay algo que es importante que nosotros debemos tener bien claro. El intimar con el Espíritu Santo no es asunto de pentecostales. El intimar con el Espíritu Santo es asunto de todos. Amén. El vivir una vida de plenitud en el Espíritu Santo no es asunto de carismatismo. Es asunto de entender que la iglesia nació bajo la gracia del Espíritu Santo. Que el nacimiento de la iglesia se produjo como resultado de la llegada del Espíritu Santo. La iglesia nació en Jerusalén, en medio de 120, siendo todos llenos del Espíritu Santo. La iglesia pasó de allí a la experiencia de los samaritanos y ellos también fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia trascendió de allí y llegó hasta el mundo de la gentilidad. Y en el mundo de la gentilidad, en la casa de Cornelio, Cornelio fue lleno del Espíritu Santo. Cornelia fue llena del Espíritu Santo y sus cornielitos también fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, queridos? De lo que trata las Sagradas Escrituras en esa invitación es que usted entienda que no puede cerrarse a la obra del Espíritu Santo porque usted piense que el Espíritu Santo es un sello denominacional. No es un sello denominacional. Es que yo no quiero tener esa experiencia con el Espíritu Santo porque yo no quisiera caer en eso que otros caen. No, querido. Usted como hombre de Dios y como mujer de Dios nunca debe temer lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo en favor de su vida. Porque a fin de cuentas lo que el Espíritu Santo hará en su vida, ya Jesús lo dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. Esta no es una idiosincrasia cultural de algunos, ni es el patrimonio comercial de algunos. La obra del Espíritu Santo es obra para todo cristiano. Y si es obra para todo cristiano, si los pentecostales somos cristianos, el Espíritu Santo estará con ellos. Y si los metodistas somos cristianos, también necesitamos el Espíritu Santo. Y si los presbiterianos somos cristianos, también necesitamos del Espíritu Santo. Y si los discípulos de Cristo somos cristianos, también necesitamos intimar con el Espíritu Santo. Y si los católicos somos cristianos, también necesitamos intimar con el Espíritu Santo. Porque todo hombre y toda mujer que se confiese cristiano sobre la faz de la tierra necesita vivir la experiencia plena del Espíritu Santo en su vida. Así que, ¿qué es lo que pretende entonces Lucas comunicarle a Teófilos? Lo que Lucas pretende comunicarle a Teófilos es sencillo, es simple. El Espíritu Santo es para todos. Para todos. Para todos, cuanto el Señor llamare. Para todos a quienes la invitación de la gracia se hace viable y se hace posible. El Espíritu Santo no es una experiencia particular de hombre o mujer alguno. No lo es. No sé si les conté a ustedes. Si se lo conté, díganmelo con la sinceridad y yo no lo vuelvo a contar. Pero yo tengo un amigo que dentro del marco de su denominación, esto de intimar con el Espíritu Santo
no es parte de su proyecto de vida cristiana. Y hemos tenido infinidad de conversaciones sobre el tema. Y lo que finalmente él me dice es: Moisés, yo nací dentro de esta denominación, esta es mi experiencia, esto es lo que creo. A fin de cuentas, chicos, aquí fue donde el Señor me puso. Yo no puedo salir de aquí. Y obviamente yo lo doy por válido. Pero después de aquella conversación, volvimos a tener otra unos meses después. Y entonces él me cuenta esto. Me dice: mira lo que me pasó. Fui a la convención mundial de mi organización. Y cuando estoy en la convención mundial de mi organización, estoy en el counter del hotel haciendo mi registro para hospedarme en el hotel. Y hay un problema con un cliente. Y el cliente es el predicador oficial de la convención. No le aseguraron cuarto. Pero desde luego, a mí me dieron un cuarto con 2 camas. Y en medio de la situación yo me acerco y digo entonces: mira, yo soy ministro de la organización, yo vengo para esta convención, en mi cuarto, en mi habitación hay 2 camas y yo no tendría ningún problema que él ocupe una de las camas de mi habitación. Así es que en una conversación finalmente convinieron en que el predicador, el orador principal, entonces se quedaría en la habitación de mi amigo. Y aquí es donde viene la experiencia. Me dice: Moisés, la primera noche, ese hombre predicó un sermón que estremeció aquel auditorio. Cuando yo salí de allí, yo venía agradeciéndole a Dios y diciéndole a Dios: Dios, qué bueno que ahora lo tengo en mi cuarto. Ahora me voy a bombardear de preguntas, porque este no es Moisés que es pentecostal, este es de mi denominación. Este no me va a plantear las cosas con la óptica que me las plantea Moisés, este me las va a plantear con la óptica mía. Y me dice: aquella noche casi nos amanecemos hablando, pero al final nos fuimos a descansar. Y cerca de las 5:30, 6 de la mañana, yo escucho a alguien hablando en la habitación. Y cuando abro mis ojos, él estaba en una esquina de la habitación. Desde luego, lo que me sorprendió es que no estaba orando, estaba hablando en lengua. Y yo decía: pero esto nosotros no lo creemos. Pero esto no es parte de nuestra práctica. Esta no es parte de nuestra enseñanza. Eso tampoco él lo dijo en la predicación anoche. Así es que me levanté, Moisés, y cuando él terminó de orar, lo bombardeé con preguntas de nuevo. Óigame, yo lo escuché a usted en una experiencia que no es común en nosotros. Y él le dijo: sí, es cierto, no es una experiencia común en nosotros, pero yo lo escuché a usted en ella. Le dice: sí, es cierto, y me escucharás en ella todas las mañanas mientras yo esté orando. Porque si mal no recuerdo, tú me dijiste anoche que yo había predicado un sermón que había transformado tu corazón y que había transformado tu vida ministerial. Y yo quiero que tú sepas que la razón por la que predico de esa forma, con denuedo, es porque por las mañanas estoy dialogando con el Espíritu Santo para poderle predicar en la noche a la asamblea. ¿Qué temor hay que tener para abrirnos al Espíritu Santo? Ninguno. ¿Qué temor hay que tener para que la intimidad con el Espíritu Santo se haga una realidad en la vida de nosotros? Lucas le escribe a Teófilo y le dice: esta presencia del Espíritu Santo vino a judíos, vino a samaritanos, vino a gentiles, vino a perseguidos y hasta perseguidores. Porque inclusive dice: había uno llamado Saulo de Tarso, a quien el Espíritu Santo lo tiró al suelo y lo llenó de su presencia. Y si tú crees, Teófilo,
te aseguro que tú también vivirás en esta dimensión, que tú también vivirás en esta experiencia. Alguien me dijo en una ocasión, qué pena que la historia bíblica no cuenta qué pasó con Teófilo. Qué pena que la historia bíblica no dice qué le sucedió a Teófilo. Qué pena que no hay un dato sobre Teófilo. Y yo le dije, me alegro que no haya datos sobre Teófilo, por una sencilla razón, porque ese Teófilo soy yo. Ese Teófilo eres tú. Ese Teófilo es cada hombre, cada mujer que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, a quien la Escritura le garantiza que no solamente vive en una dimensión de salvación por gracia, sino que puede vivir en una experiencia de intimidad con el Espíritu Santo. Ojalá nosotros los cristianos podamos decirle al Espíritu Santo, bienvenido. Ven a nuestra vida, intima con nosotros y déjame a mí intimidar contigo de la forma como debemos hacerlo para recibir el poder de Dios en medio de la sociedad en la que vivimos. Que Dios me los bendiga.